Buenos días, soy Ernesto Ponce, médico pediatra y docente en el curso de Relación Médico-Paciente 1. En esta oportunidad vamos a hablar de estructura general de la entrevista. El objetivo de esta charla es reconocer y jerarquizar la estructura general de la entrevista, como un aprendizaje fundamental en la relación médico-paciente, entendiendo que es una herramienta que se continuará utilizando a lo largo de toda la carrera de pregrado y de toda la vida como profesional médico. A fin de adentrarnos en esta estructura de la entrevista, vamos a hacer hincapié en los conceptos de anamnesis, funciones de aproximación en la relación médico-paciente, empatía y modelo explicativo. Louis Portes, médico francés, en el primer Congreso de Moral Médica en París en 1947, definió a la relación médico-paciente como el encuentro entre una confianza y una conciencia. La confianza que el paciente deposita en su médico y la conciencia que el médico nunca debe perder para poder atender a su paciente de manera adecuada. En la ilustración vemos el cuadro de Pablo Picasso, exhibido en el Museo Picasso en Barcelona, Ciencia y Caridad, donde se ve este encuentro entre el médico y el paciente. Podemos definir a la entrevista médica como ese encuentro entre un médico y un paciente en el que existe una determinada forma de comunicación, una especial forma de comunicación encaminada a conseguir un fin común: el diagnóstico de la dolencia o del problema por el cual se consulta y, si fuera posible, su curación. La entrevista médica no se considera igual que cualquier otra entrevista, no es lo mismo que una entrevista periodística o una entrevista policial. Denominamos mejor a la entrevista médica como anamnesis. La palabra anamnesis viene del griego, que significa traer a la memoria o separar la memoria. Sería algo así como el rescate de datos que fueron registrados en el pasado, trayendo la información al presente. Como en toda relación interhumana, la relación médico-paciente se vale de un proceso complejo al que denominamos comunicación, a través del cual se envían y se recepcionan mensajes. El autor Cohen-Cole designó las tres funciones de aproximación en la relación médico-paciente. Dichas funciones son recopilar datos a través de la entrevista que tenemos que realizar, construir rapport y responder a las emociones del paciente, fundamental en la relación médico-paciente. Entendemos por rapport algo así como traer de vuelta o crear una relación empática. La palabra rapport proviene del francés, se usa mucho en psicología y se utiliza para referirse a la técnica de crear una conexión empática con el otro. La tercera función de aproximación en la relación médico-paciente es educar y motivar. Podemos definir empatía como la capacidad de apreciar, entender y aceptar la situación emocional de otra persona. Esa capacidad de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de las demás personas, basándonos en el reconocimiento del otro como un similar. Intenta experimentar de forma objetiva y racional lo que el otro siente. Aquí traemos a colación un concepto que el doctor Paco Maglio llamó como escuchatorio. Él decía que para la medicina narrativa, más que un interrogatorio, se necesita un escuchatorio. Y se basaba en lo que decía Hipócrates 400 años antes de Cristo, un poco el padre de la medicina, que decía que muchos pacientes se curan con la satisfacción que le produce un médico que los escucha. Entrando de lleno ya en lo que nos convoca, podemos decir que la estructura general de la entrevista consta de 5 puntos fundamentales. Ellos son los datos personales o datos de filiación,
el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales y finalmente los antecedentes familiares y socioambientales. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista médica, una anamnesis médica con la estructura general de la entrevista y los 5 puntos señalados: los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, que tienen después varios subítems que ampliaremos enseguida, y los antecedentes familiares y socioambientales. Vamos con el primero de los puntos, que son los datos personales o de filiación. Fundamentalmente son el nombre y apellido del paciente. En ocasiones podemos colocar solo las iniciales del paciente o solamente el nombre del paciente a fin de no exponerlo. La fecha de nacimiento a partir de la cual sacamos su edad, el domicilio, y podemos agregar otros tales como nacionalidad, estado civil, ocupación, religión. Seguimos con el motivo de consulta, fundamental en nuestra entrevista o anamnesis. Definimos el motivo de consulta como la queja principal o la causa última por la cual el paciente decide concurrir al médico. No debe confundirse con el relato de la enfermedad actual. En ocasiones el motivo de consulta se puede colocar de manera textual de acuerdo a lo que el paciente dice. En otras ocasiones el motivo de consulta puede ser la derivación de un centro de menor complejidad a un centro de mayor complejidad. Otro dato a tener en cuenta es que el motivo de consulta en ocasiones está oculto. Por ejemplo, muchas veces en la consulta con un adolescente, el real motivo de consulta no es aquello por lo cual deciden consultar. Pasamos ahora a lo que se conoce como la parte medular de la anamnesis, la enfermedad actual, a la cual podemos definir como el relato cronológico, ordenado, completo, pormenorizado de todos y cada uno de los síntomas que el paciente presenta desde el inicio de los mismos hasta el momento de la anamnesis. Debemos ver la evolución de los mismos, los tratamientos recibidos y todo aquello que sea importante para la evolución del paciente. En ocasiones, sobre todo en enfermedades crónicas, a veces tenemos un antecedente de enfermedad actual. Por ejemplo, cuando el paciente se interna por una complicación de una enfermedad que ya traía. Siguiendo con la estructura de la entrevista o de la anamnesis, tenemos los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales de nuestro paciente tenemos diversos tipos de antecedentes, los cuales serán indagados en función de distintas variables como pueden ser la edad y la situación clínica del paciente. Por ejemplo, en pediatría cobra especial relevancia lo que son los antecedentes perinatales, el desarrollo psicomotor y las inmunizaciones. Dentro de antecedentes perinatales tenemos cómo fue el embarazo de la mamá de ese bebé o de ese niño, la edad gestacional, el peso de nacimiento, el tipo de parto, el APGAR, que es un puntaje que se le da a los bebés cuando nace, si hubo o no internaciones o complicaciones perinatales alrededor del parto. Posteriormente hablamos del desarrollo psicomotor, tiene que ver con cómo fue evolucionando el desarrollo en las distintas esferas, como el lenguaje, la motricidad gruesa y fina, el vínculo social, etc. También llegamos a lo que son las inmunizaciones en función del calendario obligatorio de vacunas. Para todos los pacientes indagamos acerca de los hábitos, tanto fisiológicos como patológicos. Dentro de los hábitos hablamos de alimentación, de sueño, de diuresis, de catarsis. Dentro de los hábitos patológicos, tabaco, alcohol, abuso de sustancias. En el caso de las mujeres, tenemos que recolectar datos acerca de los antecedentes ginecobstétricos. Por ejemplo, a qué edad tuvo su menarca, su primera menstruación, cómo es el ritmo menstrual,
edad de inicio de relaciones sexuales, tipo de métodos anticonceptivos si los usa, si realiza los controles, si ha tenido embarazos, si ha tenido partos, cómo han sido cada uno de ellos. Finalmente llegamos a los antecedentes patológicos, dentro de los cuales los podemos dividir en antecedentes clínicos o de enfermedades clínicas, cirugías, traumatismos y alergias. Finalmente, el quinto punto de la estructura general de la entrevista son los antecedentes familiares y socioambientales, que también se verán condicionados por la situación clínica del paciente y por la edad. Dentro de los antecedentes familiares o heredofamiliares podemos hacer el gráfico de genealogía, sobre el cual después tendremos una clase especial, y ahí tenemos que indagar acerca de toda la familia, la conviviente y la extendida, los nombres, las edades, el estado de salud, la ocupación, quiénes conviven. Y dentro de los antecedentes socioambientales, la vivienda, los servicios, si hay mascotas, si hay polución ambiental cercana. Todo eso constituyen datos muy importantes a fin de determinar si tienen o no relación con lo que el paciente trae a la consulta. Quisiera hacer referencia brevemente a lo que conocemos como modelo explicativo. Va a ser motivo de una charla especial, pero para introducirnos en el tema, podemos decir que el modelo explicativo es, según la interpretación del paciente, cuál es la causa que le generó el problema por el cual consulta. ¿Por qué piensa que comenzó en ese momento? ¿Cómo cree que actúa su enfermedad? ¿Qué gravedad piensa que tiene su enfermedad? ¿Cuál cree será la duración? ¿Qué tipo de tratamiento recibirá y cuál será el resultado esperado? ¿Y cuál es su mayor temor? Obtener estos datos es muy importante porque nos permite tener información que de otro modo tal vez no tendríamos, permite derribar mitos, calmar ansiedades y angustias y finalmente en ocasiones conocer la real problemática del paciente. Llegamos a lo que llamamos como cierre de la entrevista, fundamental en la estructura general de la misma. Y aquí decimos que el cierre de la entrevista siempre le corresponde al paciente. Hay tres preguntas fundamentales que siempre deberíamos hacer. La primera es, ¿qué es lo que más le preocupa? La segunda es, ¿en qué o en quién se sostiene? Muy importante, sobre todo en enfermedades crónicas o en enfermedades con internaciones prolongadas, desgastantes, con muchísima angustia. Y la última siempre debe ser, ¿hay algo que usted quiera agregar? En ocasiones, al preguntar esto, el paciente, al haber generado la confianza en nosotros, puede dar información fundamental para llegar de manera más adecuada al diagnóstico de lo que tiene. Como consideraciones finales de nuestra charla, podemos decir que la estructura general de la entrevista constituye una herramienta fundamental para lograr una anamnesis completa y ordenada. Cada uno de sus componentes aporta de manera importante a la estructura. Esos componentes deben integrarse entre sí. Contribuye a establecer una sólida relación médico-paciente. Está basada en una adecuada comunicación entre el médico y el paciente. Y permite registrar las distintas emociones y sensaciones que se generan en la consulta. Los invitamos a conocerla.